Igualmente. Bueno, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Pues, No, estábamos guardándolo para ti. Será Oriana en sánscrito. Estaba guardado para que... Bueno, aquí ya varios conocen a Maharaj. ¿Quién lo conoce acá? ¿Quién conoce a Maharaj? Que levante la mano el que lo conoce, que lo escucha. Sí. Todavía estoy en el proceso de conocerme. ¿Quién ha visto? Bueno, ayer di una pequeña introducción, una introducción más como personalizada. Sí, ya estoy. Bueno, Maharaj lleva en el camino espiritual ya muchos años, en el camino del Bhakti, desde los 18. Todavía me sigo confundiendo. O en la búsqueda espiritual desde los... No quiere decir. Desde la eternidad. Desde la eternidad. Se olvidó desde cuándo empezó. O no, creo. Pero desde la eternidad. Viajes largos, viajes largos. Viajes largos. Y bueno, Maharaj, como dije ayer, es una persona supremamente brillante en la forma y elocuente en la forma como presenta la filosofía védica, especialmente la filosofía del Bhakti, pero especialmente en su forma de aterrizar este conocimiento y volverlo como súper práctico, súper real y súper humano. Entonces, para mí ha sido una gran inspiración, un gran maestro, pero especialmente un gran amigo y hermano. Y es un honor, es un placer poderlo tener aquí ya por tercera vez, tercer año, donde ya muchos también han logrado conectar de esa manera, a ese nivel, desde un lugar realmente de amistad. ¿Sí? Maharaj es como desde ese lugar, desde un lugar muy abierto, desde entablar relaciones reales, honestas, no porque esté vestido así desde un lugar de guru, maestro o monje, sino es muy cercano. Y para mí eso es muy valioso. Y es un honor poderlo compartir también con ustedes trayéndolo y gracias también a ustedes que lo podemos seguir trayendo con el apoyo y pues el entusiasmo de ustedes de poder recibir de él también. Entonces, tiene unos libros supremamente interesantes que se los recomiendo un montón y están en español, acaban de ser impresos y los pueden revisar ahí en la mesa. Excelentes, se los súper recomiendo. Entonces, bueno, Maharaj, gracias. Gurave Gurachandrai Radhikaya Tadalaya Krishnaya Krishna Bhaktaya Tad Bhaktaya Namo. Buenas tardes a todos, bienvenidos. Aquellos presentes online, en 3D, en 2D, a todos presentes en todas las dimensiones que nos estén acompañando, en todas las facetas. Y bueno, muchas gracias, Shamasundari, por palabras de introducción y gracias a ustedes por la presencia, a aquellos que vienen por primera vez, a aquellos que nos estamos conociendo ya hace años, siempre nos seguimos conociendo, así que es un proceso continuo y muy feliz de ser parte de ese proceso. Y bueno, como bien saben, a partir de hoy, durante el resto de este fin de semana, la idea, la inspiración que surgió esta vez fue
ahondar en un verso muy importante de nuestra tradición, que en un momento vamos a dirigirnos a él, conocida como la regla dorada de Sri Chaitanya. El año pasado, si mal no recuerdo, estuvimos haciendo un seminario sobre oración. ¿Sí? Aquellos que estuvieron. Oración. Y en ese marco hablamos de este verso también. Así que de alguna manera este año surgió el llamado para desplegar más en detalle todo lo que este verso implica. Hace unos meses atrás me encontraba en Nueva Zelanda y allí surgió también la inspiración de hablar sobre este verso. Hicimos una serie de presentaciones al inglés. Así que estos días vamos a estar compartiendo al español, quédense tranquilos. Un poco lo que compartimos allá y obviamente siempre va a haber algo nuevo. Entonces, primeramente, hoy vamos a hacer una pequeña introducción al verso en general y a partir de mañana, durante los próximos 4 encuentros, 2 mañana, 2 el domingo, vamos a ir estudiando cada una de las líneas de este verso. Como pueden anticipar, son 4 líneas, hasta aquí, en un momento vamos a ir allí. Entonces vamos a dedicar los 4 próximos encuentros a cada una de las 4 líneas. Pero hoy una pequeña introducción, más bien situando este verso en su contexto histórico, escritural y qué representa para nosotros en nuestra tradición del Bhakti. Entonces el verso que vamos a estar estudiando, quizás ustedes se sorprendan pensando, vamos a estar 5 clases estudiando un verso. ¿No? ¿Será que vamos a tener que rellenar porque ya no hay que decir en algún momento? Pero en realidad se dice que la naturaleza de esta poesía, de este mensaje espiritual revelado es ilimitada, infinita. Por lo tanto, podemos estar hablando del mismo verso por la eternidad. De hecho, personalmente, este verso, que es muy importante para nosotros en nuestra tradición, me recuerdo hace quizás 5 años atrás, creo que era en la época de la pandemia, y que quedé en Estados Unidos, varado 6 meses, viviendo en ¿cómo le llaman aquí? ¿Casa rodante? No. Una casa. Ujú, exacto. Una experiencia interesante. Allí escribí mi primer libro
Volvimos. Pero necesitamos a... Vuelvo a grabar, ¿no? ¿Está Ay, bien? Dios mío. ¿To this computer o cómo? No, no, no. Un segundo, ahí continuamos. Para que están conectados, se fue la electricidad. Eso. Ok, gracias. Buenas noches. Como que está continuando todavía, ¿no?, la grabación. ¿Estás seguro? Sí. Por eso dice stop live stream. Bueno, estamos. Pero ¿te acuerdas que tú te bajaste el video, no? O sea, como que había cerrado la bajada del video. Sí, no sé, pero está grabando en YouTube. Ok. Sí. Bueno, vamos a ver eso. Lo que le estaba mencionando, estamos hablando de, a ver, la memoria. Hablar de un solo verso. No, después dije algo. ¿Qué más dije después? Rellenar. Vamos a rellenar. ¿Qué más dije después? Del país. Y ahí me escribió su primer estaban muy dormidos. Estaban muy dormidos, Mara. Entonces, en esa época, cuando se dio lo de la pandemia y me encontré en este tráiler escribiendo mi primer libro, también surgió la inspiración para reflexionar sobre este verso. Y me recuerdo era Gaur Purnim, que es la aparición de Sri Chaitanya, un día muy importante en nuestra tradición. Como vamos a ver, Sri Chaitanya es el autor de este verso. Y Gaur Purnim estaba llegando y surgió la inspiración, bueno, a ver, hacer algún voto, algún compromiso para celebrar este día. Y surgió la inspiración de, bueno, durante todo un año, de este Gaur Purnim al próximo, voy a todos los días, sin fallar, escribir alguna reflexión sobre este verso, ¿no? Una página. Tenía un cuaderno como ese, entonces dije, bueno, una página por día, todo el año, sobre este verso solamente, ¿no? Como justamente para demostrarme a mí, porque no es que le demuestre a nadie, porque nadie lo vio nunca, eso fue para mí, para demostrar a mí qué tanto podemos extraer, ¿no?, de entre comillas, un verso, ¿no? Y bueno, gracias a Krishna, gracias a Mahaprabhu, tuve la chance de poder completar ese voto y bueno, fue tanto lo que surgió a partir de este verso, ¿no? Entonces, de alguna manera, en estos próximos 2, 3 días vamos a intentar compartir un poco la esencia de algunas de esas realizaciones y regalos que llegaron. Entonces, el tercer verso proviene de un compendio de escritos un compendio de versos llamado Shikshastakam. Shikshastakam. Bueno, no lo anoté allí, pero no hay problema. Shiksha Astakam en sánscrito significa 8 instrucciones, compuestos por Sri Chaitanya. En nuestra tradición, Sri Chaitanya es una de las tantas formas de Krishna, de la divinidad, que aparece en la forma de un devoto de Krishna, paradójicamente. Y así como muchas otras grandes figuras espirituales, Sri Chaitanya no dejó un legado escrito. Jesús no dejó un legado escrito, Sócrates no dejó un legado escrito, Buda no dejó un legado escrito, Sri Chaitanya no dejó un legado escrito, ¿no? Su principal legado fue su vida y obra, ¿no? Sus enseñanzas, su ejemplo que impactó, para que a partir de ellos haya todo un legado escrito que termina formando el canon escritural de las distintas tradiciones. Pese a que Sri Chaitanya no dejó un legado escrito, se le atribuyen a él unos pocos versos que él mencionó, y este es uno de ellos, ¿no? El tercero de un compendio llamado Siksha Astakam. Siksha significa en sánscrito instrucción, Astakam 8. En verdad, originalmente estos 8 versos que hoy conocemos como Shikshastakam y que muchos de nuestros ashrams se recitan a diario como parte de nuestro sadhana o práctica, originalmente estos versos no aparecen en ese orden. Estos versos aparecen en un
compendio, y por un momento menciono esta información para tenerla para los nerds que quieran saber ese trasfondo escritural. Estos 8 versos aparecen en un libro de Rupa Goswami, un maestro de nuestra tradición, un libro llamado Padyavali, que es un compilado de varios versos, de varios autores. Y estos 8 versos aparecen allí, pero no uno después del otro, sino en diferentes partes, no en un orden en particular. Luego, en una obra muy conocida de nuestra tradición llamada Chaitanya Charitamrita, los 8 versos aparecen uno tras otro en una secuencia, al cierre del Chaitanya Charitamrita, en su último capítulo. Y luego, con el paso de los siglos, maestros de nuestra tradición, como Bhaktivinoda Thakur, han identificado cómo cada uno de estos 8 versos están hablando de cada una de las diferentes etapas dentro del proceso del Bhakti, ¿no? Comenzando con una fe inicial y culminando en el amor divino extático. Entonces, los 8 versos del Sikshastakam, debidamente entendidos, hablan de la trayectoria espiritual, de cómo el viaje devocional del corazón se va desplegando, desde una fe inicial hasta el florecimiento pleno del amor divino. Y luego diferentes autores y maestros de nuestra tradición han comentado sobre estos distintos versos. Ahora bien, Sikshastakam son 8 versos. En otras ocasiones he dado un estudio del Sikshastakam. Imagínense que si estuve con un verso un año entero, ¿cuánto nos puede tomar los 8 versos? Así que no vamos a ir en esa dirección hoy, estos días. Vamos a concentrarnos en el tercer verso. ¿Por qué? Porque dentro de estos 8 versos, el tercer verso del Sikshastakam generalmente es al que más importancia se le ha dado. Es el más conocido, el más famoso, el más citado de estos 8 versos. Por ejemplo, en la biografía principal de Sri Chaitanya, llamada Chaitanya Charitamrita, este verso se cita 3 veces, en 3 lugares muy diferentes. Y son contextos muy interesantes, ¿no? En el primer momento en donde se cita este verso, el autor de la biografía dice: este verso es muy importante, como vamos a ver, nos habla de la actitud ideal para vivir la vida y para cantar los nombres de Dios, para practicar vida espiritual. Así que dice él, ensarte en este verso, en el hilo del nombre, en el hilo del santo nombre, ¿no? El canto del nombre de Dios es algo central en nuestra práctica. Entonces él diría, si el canto del nombre sería como una serie de flores con las cuales uno quiere hacer una guirnalda, este verso es el hilo que sostiene todas esas flores, ¿no? Este verso es el hilo conductor que sostiene nuestra práctica del canto, de oración, como vamos a ver, de dirigirnos a Dios. Y una vez que hayan ensartado ese hilo, pueden vestir esa guirnalda y llevar este verso en su cuello en todo momento, ¿no? Como que nunca abandonen con nuestra garganta cantamos el nombre de Dios, que este verso adorne nuestra garganta similarmente. De alguna manera el Kantimala o este collar que generalmente usamos en nuestra tradición también está relacionado a este verso. En otra ocasión, aparte de haber aparecido al cierre del Sikshastakam, del Chaitanya Charitamrita, este tercer verso del Sikshastakam aparece en un contexto muy interesante, y es cuando Sri Chaitanya, nuevamente, está instruyendo a alguien llamado Raghunath Das Goswami. Raghunath Das Goswami es un gran maestro de nuestra tradición que representa la meta última del amor divino. Él con su ejemplo, con su vida, con sus escritos, él se encontraba abocado a describir en qué consiste la meta del amor divino en pleno detalle. Él se especializa, sus escritos se especializan en ahondar en detalle en esa dirección. Algo muy profundo, muy esotérico. Y en una ocasión, semejante personalidad va donde Sri Chaitanya y le solicita una instrucción personal. Así como uno quisiera, si uno ve que hay un gran maestro, uno quizás quiere recibir algo de ese maestro, alguna instrucción, algo que me haya dicho, una palabra para mí, de alguna manera voy a atesorar y llevar conmigo durante toda mi vida. Entonces, Raghunath Das Goswami, esta gran personalidad que está abocada a ahondar en el amor divino, le pide a Sri Chaitanya una instrucción. Y Sri Chaitanya interesantemente comienza diciéndole, él pronuncia básicamente 2 versos, o 3. Y él comienza diciéndole, no escuches chismes y no hables chismes. Allí empieza.
¿no? Como para garantizar, no, si hay que empezar por algo, empecemos por lo que hay que empezar, ¿no? 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 Luego le va a dar otra serie de instrucciones y en última instancia va a culminar en tu fuero interno, mantente absorto en meditar en Radha y Krishna, en la realidad última del amor divino. Esa es la culminación, pero él comienza diciéndole, no seas chismoso. Obviamente no es que Raghunath Goswami era chismoso, simplemente al instruirlo a él está Sri Chaitanya sentando el patrón de la secuencia, ¿no? ¿Desde dónde debemos comenzar? Comencemos de lo más básico, lo más básico. Y lo interesante es que al culminar esta serie de instrucciones, Sri Chaitanya le dice a Raghunath Goswami, si tuviera que resumir todas mis instrucciones a ti en un solo verso, sería este. Y allí cita este verso, ¿no? Del Shikshastra. Tercer verso, ¿no? Que representa la esencia de toda instrucción. En un momento ya vamos a ir ahí, ¿no? Estoy creando un poco de suspenso, pero ya lo vamos a recitar todos juntos. Es el tercer verso del Shikshastra, ¿no? Los dos primeros versos del Shikshastra, de este compilado de 8 versos de Sri Chaitanya, en el primer verso, Sri Chaitanya habla de las glorias del nombre de Dios, que es un punto central en todas las tradiciones espirituales, el poder del nombre de Dios, el poder de la invocación sagrada. Entonces, el primer verso describe en detalle diferentes efectos y resultados de uno recitar los nombres de Dios. En el segundo verso, Sri Chaitanya continúa exponiendo las glorias del nombre de Dios. No existen ilimitados nombres de Dios. Todos estos nombres están poseídos de gran potencia. No hay reglas estrictas ni difíciles para cantar estos nombres. Y luego él concluye la última línea del segundo verso diciendo Durdaiva midrisham mihajjanina anuraga, que significa, pero, pese a todo esto, aún no siento gran atracción por el canto. Entonces, Sri Chaitanya crea este contraste. Primeramente presenta las glorias de los nombres de Dios, la gloria de la práctica de invocar los nombres sagrados, ¿no? Todas las metas que puede generar, a dónde nos puede llevar, y luego el contraste está diciendo, pero soy tan desafortunado que no siento atracción, no siento gusto por este canto. Y allí termina el verso número 2. Allí nos deja, antes de llegar al verso número 3. Como vamos a ver en un momento, en el verso número 3 se va a presentar la solución al problema, ¿no? Cómo desarrollar un gusto por el canto, cómo practicar nuestra vida espiritual desde un lugar que sea realista, real, profunda. No solamente cantando el nombre de Dios, como vamos a ver, sino relacionándonos con todo y con todos a lo largo de nuestro día. No sé por qué Diego se ríe, no tengo idea. Ya estuvimos hablando al respecto hace poco, no sé qué será. Pero aquí viene uno de los puntos muy importantes, que cuando nosotros hablamos de cantar el nombre de Dios, de orar, de servir, de adorar a Dios, eso no es separado de qué hacemos durante el resto de nuestro día. Cómo me relaciono con Dios se tiene que ver reflejado en cómo me relaciono con todos los demás. Entonces vamos a ver que este tercer verso entrega como un código ético para cómo conducirme en mi día a día, de forma que mi práctica espiritual dé resultado, básicamente. Entonces, en fin, por todo esto y mucho más, como vamos a ir viendo estos días, este verso es considerado la cosa más importante que Sri Chaitanya ha dicho. Entonces, de ese lado lo conocemos, lo podemos llamar la regla dorada. Sri Chaitanya a veces es conocido como el Señor Dorado. Tenemos la regla dorada del Señor Dorado, ¿no? En todas las tradiciones milenarias existe esta idea de la regla dorada. Cristianismo, budismo, judaísmo, casi todas estas reglas doradas tienen que ver cómo trata a los demás como te gustaría que te traten, etcétera, etcétera, ¿no? Estas ideas simples pero muy poderosas y que siempre están relacionadas a cómo nos relacionamos. De alguna manera este verso es nuestra regla dorada en esta tradición del Bhakti. Entonces, hablando de la regla dorada del Señor Dorado, vamos allí, la tenemos escrita aquí. La voy a recitar en sánscrito primero y luego al español. Y estos días, todos los días la vamos a volver a repetir para que nos quede lo más presente posible. Entonces en sánscrito el verso dice, se llega a ver de allí, pero Trinadapi sunichena
Taroriva Sahishnuna Amanina Manadena Kirtaniya Sadahari. Aquí tenemos una traducción al español, una adaptación poética con algunos ornamentos que le he puesto para embelezar la descripción. Dice, primera línea, sé tan humilde como la hierba silenciosa, tan tolerante como el sabio árbol. No busques el elogio del mundo, mas honra a todos a cada paso. Con esta actitud, canta el nombre de Hari siempre. Entonces, esta primera línea es esta, la segunda, la tercera y la cuarta aquí es la tercera, Amanina, Manadena y Kirtaniya Sadahari. Trinada Pisanichena significa ser tan humilde o más humilde que la hierba, que el pasto. Tarori Vasahishnuna se refiere a ser más tolerante que Taro. Taro significa árbol. Amanina significa no busques el elogio del mundo. Manadena ofrece respeto a todos. Kirtaniya Sadahari. ¿No? Siempre Sada Kirtaniya. Ocúpate en Kirtan o en cantar el nombre, en glorificar a Hari. Hari es un nombre de Dios, del Ser Supremo. Como vamos a ver en la última clase, que significa, se traduce muchas veces como ladrón. Ladrón. Aquel que roba nuestro corazón. Entre otros nombres, entre otros significados que ya vamos a ir abordando. Entonces, Sri Chaitanya habló este verso, pero yo diría que más que ser conocido por haber hablado este verso, Sri Chaitanya es famoso por haber personificado este verso. No solo él lo pronunció, sino que él lo vivió, que él lo encarnó. De hecho, en los nombres, hay muchos nombres de Dios. Hay una lista de 1000 nombres de Dios en nuestra tradición. Vishnu Sahasranam, que aparece en el Mahabharata, donde aparece el Bhagavad Gita también. Y en estos 1000 nombres, algunos de esos nombres son exactamente estas palabras. En otras palabras, Sahishnu, ¿no? Tolerante. Un nombre de Dios es Sahishnu, aquel que tolera, ¿no? Otro nombre de Dios es Amane, ¿no? Aquel que no tiene orgullo, ¿no? Otro nombre de Dios es Manada, aquel que da respeto a todos, ¿no? Entonces, en un sentido, Sri Chaitanya está invitándonos a ser tolerantes, a ser respetuosos, pero él mismo ya es llamado así, y es llamado así porque él vive así, ¿no? Para nosotros, entre el nombre de Dios y Dios no hay diferencia. Entonces, si un nombre de Dios es tolerante, quiere decir que Él es tolerante. Si el nombre de Dios es respetuoso, indica misma esencia, en donde Él se mantiene respetando a todo. Entonces, esa es la integridad de Dios, ¿no? La integridad de Dios es lo que Él espera de nosotros, ya lo está haciendo, ¿no? En la mejor forma posible. Así es como lidera un verdadero líder, ¿no? Antes de pedirle algo a alguien que haga algo, yo ya lo estoy haciendo. Entonces, como se pueden imaginar, este verso del Sikshastaka, este tercer verso, esta regla dorada, es como, de alguna manera nos invita a incorporar una serie de principios para conducirnos en nuestra vida sobre dicha base, ocuparnos en Bhakti. Si quiero cantar el nombre de Dios, si quiero adorar en el altar, si quiero ocuparme en distintas prácticas, primeramente estos pilares deben estar allí como algo que sostiene. Ciertos grupos de nuestra tradición se habla de 4 principios regulativos. Bueno, personalmente gusto llamar a este verso los 4 principios regulativos. Tunichina, Asahishnuna, Amanina y Manadena. Humildad, tolerancia, etc. 4 pilares sobre los cuales podemos sostener nuestra práctica. Así como, por ejemplo, en el yoga, si uno se ocupa en la práctica de Ashtanga Yoga. Ashtanga Yoga. Lo primero que se va a mencionar si alguien quiere practicar Ashtanga Yoga no es asana. ¿Qué viene primero? Yama, niyama. ¿Qué implica yama y niyama? ¿No? Exacto, ¿no? Códigos de conducta, códigos morales. Exacto, ¿no? Primero eso. Después hablamos del resto. Sentarnos, meditar. Primero
seamos coherentes en cómo nos desenvolvemos en el día a día. Porque si no, si salteamos yama y niyama y saltamos a pranayama, asana, lo que fuere, todo eso puede ser una forma de spiritual bypassing, de evasión espiritual, de escape, ¿no? Puedo usar la asana, la meditación, como un escape de no conducirme éticamente, moralmente, en mi día a día con los que me rodean. ¿Se entiende la idea? Entonces, de ese lado, asana, pranayama puede ser algo peligroso si no paso primero por yama y niyama. Entonces, de la misma manera, en este caso, este tercer verso del Shikshastakam es crucial si queremos luego ahondar en aspectos más profundos de la práctica del bhakti o de la práctica espiritual, ¿no? Este no es el octavo verso del Shikshastakam, es el tercero. ¿No? Después vienen otros versos que van a hablar de niveles mayores de realización, los cuales no pueden ser alcanzados si primeramente no incorporamos estos valores en nuestro día a día. ¿Mm? ¿Se entiende la idea? Es algo acumulativo. Yo no puedo llegar a la etapa 3 si no tengo la etapa 1 y 2 dentro de mí. No puedo llegar a la etapa 7 si no atravesé las primeras 6 primero, etcétera, etcétera. Entonces, en nuestra tradición se recomienda mucho este punto, ¿no? No saltearnos etapas. No estar en un apuro, ¿no? Decir, pues tengo que llegar a lo más elevado este fin de semana. Tómese su tiempo, ¿no? Lo más elevado por naturaleza es infinito. Como hablamos el otro día contigo, también por ende nunca va a terminar de llegar. ¿No? Siempre se puede llegar más, siempre se puede andar más. Entonces no hay un apuro de decir, tengo que estar ahí cuanto antes. ¿Más vale? Tomarnos el tiempo y avanzar gradualmente, incorporando todo lo que hay que incorporar en el camino. Entonces, como veníamos diciendo, y como ustedes ojalá ya pueden ver claramente, este verso se aplica principalmente a cómo nos relacionamos con otras personas. En un sentido, este verso puede ser visto como la actitud ideal para cantar el nombre de Krishna, pero personalmente yo lo veo más como, y no hago una diferencia, pero mi punto es, quizás me siento a cantar el nombre de Krishna con mi rosario en mi cuarto, prendo un incienso, cierro la puerta para que nadie entre, estoy muy tranquilo, estoy yo solo, y digo, bueno, ahora voy a ser más humilde que la hierba, más tolerante que el árbol, voy a ofrecer respeto a todos, pero no hay nadie, ¿no? ¿Me explico? Para ver qué tal ¿No? está. Exacto, ¿no? Voy a tolerar, pero estoy sentado en mi asana, todo bonito, todo cómodo, ¿no? No hay mucho desafío, ¿no? Obviamente, igual tengo que tolerar lo que venga de dentro, sin duda hay que tolerar, no pensemos que no, pero buena parte de la aplicación de este verso me está esperando una vez que me levanto de mi asana. ¿Sí? Una vez que me levanto de mi canto, de mi adoración, de mi meditación, este verso me está esperando, ¿no? En casa, con la familia, con el perro, con el gato, con las circunstancias del día, con el vecino, ¿no? Especialmente con aquellas cosas que generalmente encuentro como más irritables, más ordinarias, ¿no? Que más preferiría evitar. Ahí especialmente me está esperando este verso. ¿Se entiende la idea? ¿No? Entonces, este verso trae mucho realismo a la práctica, ¿no? Para que todo esto no quede siendo nomás una serie de ideas muy esotéricas, trascendentales, que las digo de la boca para afuera, pero luego no sé cómo relacionarme con mi vecino, ¿no? Con la persona inmediata, ¿no? Entonces, desde ese lugar somos invitados a integrar todo esto, ¿no? Y como decíamos hace un rato, obviamente el verso dice, con esta actitud puedes cantar el nombre de Hari constantemente. Entonces eso es muy interesante porque la idea es, ok, humildad, tolerancia, respeto, cómo me relaciono con los demás. En la medida que hago eso correctamente, puedo cantar el nombre de Dios ininterrumpidamente, ¿no? En otras palabras, en la medida que aprendo a relacionarme con todos, puedo relacionarme con el Ser Supremo naturalmente. ¿Por qué? Porque no son dos cosas separadas. Y ahí llega este punto muy importante que es la relación que yo tengo con Dios se tiene que ver reflejada en la relación que tengo con los demás. ¿Por qué? Porque todas las entidades que existen inseparablemente del Ser Supremo. El Ser Supremo es el centro, la fuente de toda existencia, de toda realidad. Todo lo que existe, existe con una conexión
intrínseca con el centro, con Dios. Entonces, ¿cómo trato a Dios? Termina siendo como trato al resto. ¿Cómo trato al resto? Termina siendo como trato a Dios. Porque todo está interconectado. ¿Me explico? ¿Cómo trato a uno? Habla de cómo trato a todos los demás. No hay escapatoria. Por suerte, para que no nos engañemos. Muchas veces si no terminamos diciendo, oh Krishna, Ser Supremo, te amo, hermoso, y luego, ¿no? Viene mi esposa y como, pero ese, se lo estoy haciendo a Krishna también. ¿Me explico? Entonces, se nos invita a un estado de coherencia, en donde una cosa, y no digo, como dije ayer, nunca estoy usando la palabra fácil, pues no es fácil. Tampoco uso la palabra imposible, pues no es imposible. Aquí apuntamos al punto medio, entre fácil e imposible. Fácil e imposible son los dos extremos. El punto medio entre fácil e imposible es difícil. Difícil no es un extremo, difícil es el punto medio. Los extremos son fácil e imposible. ¿Sí? Vamos por lo difícil, aquello que nos invita a crecer, que nos desafía sanamente. Quisiera leer brevemente una serie de versos de un escrito muy importante para nosotros, Srimad Bhagavatam. Es una serie de versos que, en relación a lo que estoy mencionando, donde Dios mismo está hablando, en su forma de Kapiladev, en relación a este punto de cómo la adoración a Dios se tiene que ver reflejada en cómo me relaciono con todos los demás. Más que son una serie de versos que hablan de qué pasa cuando adoro a Dios, en este caso principalmente adoro a Dios en la forma de deidad en un altar, pero no sé cómo relacionarme con el resto. ¿Cuál es la opinión de Dios mismo al respecto? Así que leo estos pocos versos, pero ajustense sus cinturones. No digan que no les avisé. Entonces, el Ser Supremo mismo está diciendo aquí, yo existo eternamente como el Ser Supremo, inmanente en todos los seres vivos. Si alguien desprecia a cualquier ser, me desprecia a mí por extensión. Tal persona, aunque me adore en mi forma de la deidad, hace una burla de dicha adoración. Quien no reconoce al Señor Supremo presente en todos los seres, pero al mismo tiempo adora a mi deidad, en verdad está ofreciendo cenizas al fuego. Como no vale de nada eso, básicamente. Si alguien me rinde respeto, pero es hostil hacia otros, odiando al prójimo y sin sentir su sufrimiento como propio, para tal persona su mente no encontrará la paz. Incluso si alguien me adora con los rituales correctos, quien ignora mi presencia en todos los seres, nunca me complace. Cumpliendo sus deberes, uno debe adorar a la deidad hasta percibir mi presencia tanto en su propio corazón como en el corazón de los demás, ¿no? Esta es la meta de adorar a la deidad, ¿no? Que termino encontrando la deidad en todos lados. Aquel que establece una división entre sí mismo y los demás, ayer hablamos de mentalidad dualista, por esa visión separatista, experimentará un terrible temor ante la muerte. Por lo tanto, uno debe honrarme como aquel ser que reside en todos los seres, practicando la caridad y la consideración con una visión indivisa de amistad hacia todos. Srimad Bhagavatam, tercer canto, capítulo 29, versos 21 al 27. ¿No? Entonces, más claro, imposible. Aquí muy claramente el Ser Supremo mismo está diciendo. El fruto, en nuestra tradición tenemos esta práctica llamada archana, ¿no? Significa la adoración de Dios en el altar, ciertas formas que representan a la divinidad, que son instaladas con mantras, la presencia misma de Dios se considera estando allí, pero el fruto de esa práctica es que luego el altar se cierra y yo sigo percibiendo la presencia de Dios en otros altares, en otros corazones. Nuestra tradición se dice que el practicante más inmaduro quizás solamente percibe a Dios en el altar. Se abre el altar, ok, ahí está Dios, me inclino, ofrezco mis oraciones, se cierra el altar, Dios se fue.
¿no? Y empiezo a comportarme como si Dios no existiese, básicamente, ¿no? Como aquellos que van a la iglesia o a un templo y se comportan de una manera, todo respetuoso, todo tranquilo, cruzan la puerta de salida, bipolar parece, son otra persona, otra forma de hablar, otros hábitos, pero cruzo luego de vuelta al templo y entro. Y bueno, no hay problema, no estamos condenando a esas personas, por algo se empieza, ¿no? Es algo así, ¿no? Ok, se abre el altar, ok, se cierra el altar, otra persona, ¿no? Bhagavatam dice eso, al comienzo tenemos esa visión separatista, Dios está solo en el altar. El practicante intermedio ve a Dios en el altar y en los corazones de cada persona, ¿no? Ya hay una visión mucho más amplia. El practicante más avanzado ve a Dios en el altar, en los corazones de cada persona y en cada átomo. En cada átomo, en todas partes percibe la presencia del Ser Supremo. Porque Dios es omnipresente por definición. Omnipresente significa no hay un lugar donde no esté. Pero es muy interesante porque si Dios es omnipresente, no hay un lugar donde no esté. Pero muchas veces no sentimos la presencia de Dios. Incluso oramos, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está? Pero Él es omnipresente. Más que preguntarle dónde está, la pregunta es ¿dónde estoy? Él está en todas partes, ¿no? Él no se fue a ninguna parte. Yo me fui. Entonces, en lugar de preguntarle dónde te fuiste, ¿dónde me fui? ¿Dónde estás? ¿Dónde estoy? ¿No? Dios es omnipresente. Yo quizás soy omniausente. Si no puedo percibir a aquel que es omnipresente, eso habla de que yo estoy omniausente. ¿Claro? Estoy absolutamente ausente, absolutamente distraído, absolutamente, ¿no? Y en la medida que despertamos de esa omniausencia, empezamos a percibir a Dios de vuelta en un altar, en otro altar. Quizás el practicante más novato, incluso uno únicamente piensa, Dios está en mi altar, ¿no? Quizás yo voy a la casa de Marcela, me abren el altar y... O quizás está, pero no tan presente como en mi altar. Todavía hay una idea muy, ¿no? Muy egocéntrica, muy pequeña. O en iglesia. Exacto, en mi iglesia, mi gurú, mi esto, mi mío, de vuelta. Cuando crezco un poquito me pongo más generoso, que están todos los altares. Después veo más allá del altar. En un momento el altar se universaliza y está en todas partes. Entonces, en fin, todo esto para decir, volviendo a los versos que les acabo de compartir, el propósito de adorar a Dios en el altar, que gradualmente comienzo a percibir la presencia divina fuera del altar, o más bien empiezo a percibir como todo es un altar. No tanto, ok, Dios también está fuera del altar, no. Nada existe fuera del altar, porque todo es un altar. La práctica empieza generalmente de forma más hiperlocalizada. Ese es el altar, esa es la deidad, este es el templo, pero en la medida que despertamos a una relación divina con el Supremo, el templo está en todas partes. Hay una cita muy interesante de Srila Prabhupada, diría, muy interesante, dice, Dios está en todas partes y donde quiera que Él esté, eso es un templo. Conecten las dos frases, por favor. Dios está en todas partes y donde quiera que Él esté, es un templo. Gracias. Él no dice eso, nos invita a nosotros a, ¿no? Hasta el final del día todo es un templo. Él está en todas partes, ¿no? Como cuando Hiranyakashipu, esta personalidad que nuestra tradición representa la visión dualista divisoria, le pregunta a su hijo santo Prahlad, ¿no? Hiranyakashipu caracteriza a aquel que no ve a Dios en ninguna parte, aquel que está omniausente. Y él le dice, ¿dónde está tu Dios? ¿No? Estoy a punto de matarte, a ver si te protege tu Dios. ¿Dónde está? ¿Dónde lo ves? Y Prahlad era un niño iluminado de la más elevada orden, por lo tanto, él no veía a Dios solo en un altar, solo en una persona, él en todas partes. Y su padre le preguntó, ¿dónde está Krishna? ¿Dónde está tu Dios? Él miró tratando de ver un lugar donde él no estaba. Pues Prahlad comenzó a mirar y dijo, ¿dónde él no está? Está en todas partes. Estoy tratando de buscar un lugar donde no lo encuentre, pero está en todas partes.
Entonces, en fin, todo esto para decir, volviendo a este verso, que habla de cómo nos relacionamos con los demás, de que la manera en que nos relacionamos con otros revela la profundidad de nuestro amor con Dios. No podemos separar. Jesucristo diría en la Biblia también, ¿no? Aquello que le hace a los demás me lo está haciendo a mí. De vuelta, es el mismo principio, ¿no? Amar a Dios implica amar todo lo que existe en conexión con Dios. Y todo existe en conexión con Dios, ¿no? Prabhupada, si la Prabhupada, nuestro maestro, diría, si tú me amas, ama a mi perro, ¿no? Si quieres, si amas si amas a Sundar, tienes que amar a Gandiva, ¿no? Es así, ¿no? A Leal y a todo el séquito. ¿No? Exacto, a todos, ¿no? Entonces, de la misma manera, si uno quiere amar a Dios, uno va idealmente a amar todo lo que está conectado con Él. Y todo está conectado con Él. No hay nada que no esté conectado. O uno podría decir, si quieres amar a Dios, tienes que amar aquello que Él está amando. Y Él lo ama todo. ¿Me explico? O sea, Dios está hecho de amor incondicional. Por lo tanto, Él ama a todo y a todos incondicionalmente. Entonces, si yo lo quiero amar a Él, tengo que amar aquello que Él está amando. Y obviamente ahí viene el desafío. Siempre me recuerdo, hay una frase de una santa cristiana contemporánea, su nombre es Dorothy Day, ya partió de este mundo hace unos años, pero ella diría algo muy interesante y muy fuerte a este respecto, ¿no? Muy desafiante, pero muy realista. Ella dijo, yo únicamente amo a Dios tanto como amo a la persona que menos amo. Repito, solo amo a Dios tanto como amo a aquel que menos amo. En otras palabras, mi amor por Dios se tiene que ver reflejado en todas mis relaciones, de arriba abajo, incluyendo aquel que todavía quizás siento, ese no me cae muy bien. ¿No? No para forzarnos a amar a alguien superficialmente, porque también cómo amar a cada persona, eso va a tomar distintas formas, ¿no? Si hay alguien en mi vida que ha sido abusivo o lo sigue siendo y tengo que tomar una distancia prudente de esa persona, amarlo no significa ir corriendo y abrazarlo y quizás termina en más abusos, pero tengo que ser creativo y encontrar la manera, de todas maneras, de amar a esa persona. Quizás a una distancia prudente, quizás orando tantas, hay que ver cómo. ¿Qué forma toma? Eso es secundario, pero idealmente que se mantenga eso. Entonces, principalmente este verso trata de darnos esta idea, ¿no? Cómo nos relacionamos con Dios, Kirtaniya Sadahari, se tiene que ver reflejado en cómo nos relacionamos con todos los demás, humildad, tolerancia, respeto. No podemos crear una división absoluta entre una cosa y otra. No puedo amar a Dios y ser todo respetuoso y hacer exactamente lo opuesto en otras direcciones. No es posible. O sea, es posible, pero no es posible. A nivel, es posible que externamente yo creerme que funcione así, pero no funciona así. ¿No? ¿Cómo hacemos algo? ¿Cómo hacemos una cosa? Habla de cómo hacemos todas las demás cosas. Esa frase existe en toda la filosofía, ¿no? Cómo yo me relaciono con alguien, habla de cómo yo me relaciono con todos los demás. Debe existir ese tipo de coherencia. De hecho, la palabra coherencia implica que todo está como junto, atado, conectado, coherencia, todo está como uno con otro, alineado. Entonces, este verso básicamente habla de eso. ¿Mm? Eh, y hoy en esta introducción, no me quiero extender más de la cuenta, pero quería introducir el verso en general, dar un poquito el panorama de dónde viene el verso, dónde lo encontramos en las escrituras y enfatizar este punto que considero que es central y es este verso nos habla de relaciones, cómo nos relacionamos y eso tiene que ver con cómo nos relacionamos con Dios, porque cantar el nombre de Dios, Kirtan, ¿qué significa cantar el nombre de Dios para nosotros? Implica desarrollar nuestra relación. O sea, no es separado. El canto no es un acto estético, musical,
no es un tipo de entretenimiento, es un desarrollo de una relación, porque para nosotros el nombre de Dios no es diferente de Dios. Abhina Tuam Namanamina. Entonces, cantar el nombre de Krishna en nuestra tradición implica desarrollar mi relación con Krishna. Y como dijimos, cuando decimos desarrollar mi relación con Krishna, Krishna no es una entidad que existe separada y aislada de todos los demás. Entonces, cada vez que digamos Krishna, o Dios, como queramos llamarlo, nosotros usamos el nombre Krishna, significa el supremamente atractivo, irresistiblemente atractivo. Cada vez que digamos Krishna, no olvidemos que todos los demás están incluidos en eso, no porque seamos Krishna en todo el sentido de la palabra, pero porque no existimos separados de Krishna. Entonces, desarrollar mi relación de amor con Krishna implica desarrollar mi relación de amor con todo lo que está conectado con Krishna. Es un proyecto integral, integrativo. No es amo a Krishna, detesto a la raza humana. Ahí vemos, ahí el relámpago está diciendo, no, no va por ahí. Entonces, desde ese lugar, en nuestra tradición, en el Chaitanya Charitamrita, Krishna Kaviraj Goswami dice, si uno quiere despertar el amor divino, al cantar el nombre a través del canto, el nombre de Krishna, el canto debe ejecutarse siguiendo este verso. Dice. Si uno canta el nombre de Dios y no sigue este verso, él diría, podemos estar cantando durante millones de vidas sin haber alcanzado Prem, amor divino. Él da ese ejemplo. Como para enfatizar, desde ese lado yo digo a veces, este verso es más importante que el Mahamantra. Este verso es más importante que el Mahamantra, me refiero al nombre de Dios. ¿Por qué? Porque nos da la clave de acceso, el password de cómo cantar el nombre de Dios. ¿No? Porque el nombre de Dios sin la actitud correcta para cantarlo no es el nombre de Dios. Es una serie de letras puestas una al lado de la otra, H, A, R, E. Eso no es el nombre de Krishna. El nombre de Krishna es el sonido invocado con una cierta actitud, con una cierta integridad. ¿No? Entonces, de ese lado podemos decir, sé que puede sonar un poco controversial, este verso es incluso más importante, por decirlo así, que el Mahamantra. ¿Por qué? Porque al vivir mi vida, al cantar el nombre de Dios con esta actitud, naturalmente el nombre de Dios se va a mostrar tal como es. En ese sentido, más importante. No lo es, pero es la clave para dirigirme a mi relación con lo divino y con todos los demás desde un lugar saludable. Dejo aquí, pero dejamos unos minutos si alguien tiene alguna pregunta. No nos queremos extender demasiado, pero unos minutos al menos. Diego levantó la mano. Sí, señor. Es que esto sería como lo que también en algunos puntos hablan de cantar el mantra con ofensas o sin ofensas. O sea, se escucha en la tradición, ¿no? Que no ofender el santo nombre mientras se canta. Entonces, digamos que Esto lo protege a uno de todas las ofensas, básicamente. que se llame bien. Ujú. Esto sería como Sí. no cometer las Exacto. ofensas. Y es interesante porque uno estudia las ofensas, no vamos ahora a ir en detalle allí, pero la mayoría de ellas, la mayoría de las primeras, sobre todo, hablan todas en relación a cómo nos relacionamos con otras personas, con el guru, con otros practicantes, con otras entidades vivientes. O sea que en gran parte todo el potencial de ofensa yace en mis relaciones con los demás, ¿no? Entonces, este verso me da el antídoto de cómo relacionarme con todo y todos en un lugar saludable. Es que todas las entidades son potencialmente amables, o sea, los puedo amar. Entonces son posibilidades de ejercer el amor desde diferentísimos puntos y perspectivas. Yo hacia el otro, pero el otro hacia mí. Permitirme ser amado, pero permitirme amar a través de todo lo que existe en la existencia. Valga la redundancia. Se está dando un tráiler de lo que vamos a hablar el domingo en la mañana, Diego, aquí. Así que hasta ahí, Diego. Hasta ahí. Gracias. Pero sí, en pocas palabras, pocas veces estas ofensas que a veces se menciona en esta lista, yo he visto practicantes que se vuelven un poco neuróticos con estas ofensas. Pues más que nada consiguen su práctica al canto en términos de no cometer las ofensas, ¿no? ¿Cómo no hacer esto? Y personalmente siento, más vale concéntrese en cómo seguir esto y ya está protegido de todo lo demás. Concentrarse en qué hacer, qué actitudes
qué valores positivos cultivar, y eso naturalmente nos protege de lo que no hay que hacer. ¿Marcela, levantaste la mano? No, ¿quién fue? Ahora. Ok. No, que es comentario y es la posibilidad que tenemos con cada relación de estar cantando el Maha Mantra en la cualidad de establecer el vínculo, como esa conexión. Como que Dios nos da, Krishna nos da esa oportunidad de pronunciar su nombre justamente ahí, como en la manera en que desarrollamos ese vínculo. Perfecto, totalmente de acuerdo. Porque de vuelta, uno dice, ¿qué es cantar el nombre? No sé ¿No? qué es. Hare Krishna, decirlo así, con alguna melodía. Sí, pero también, de vuelta, cantar el nombre significa desarrollar mi relación con Dios. Desarrollar mi relación con Dios implica desarrollar mi relación con todo lo que está conectado con Él, que son todos. Eso es cantar. Entonces también en trabajar en mis relaciones, esencialmente hablando, estoy cantando. Que no es como, tampoco implica no voy a cantarme ya. No, obvio, no, nadie está, no estamos haciendo esta serie de clases como una excusa para que, todo lo contrario. Exacto, exacto, porque aquí, lo que vamos a ver aquí, este es un punto importante que ya lo vamos a abordar, este verso dice, ¿quién tenía Sada? Sada en sánscrito significa siempre. Siempre canta el nombre de Dios. Ahora la pregunta es, ¿cómo? Si tomo siempre literal, implica no hay momento en que puedo detenerme de cantar. Que sí que estoy a estar todo el día Hare Krishna, Hare Krishna, o cantando. No, en un sentido puede ser interpretado siempre en el sentido de si no estoy cantando, estoy desarrollando mis relaciones con todos, conmigo mismo, con otros, con otras. Entonces, en ese sentido, siempre puedo estar cantando, ¿no? Ahí es como podemos entender de una manera más dinámica la noción de siempre, ¿no? Me viene a la mente la famosa frase atribuida a San Francisco de Asís. Él diría, siempre mantente predicando el Evangelio. Y luego agrega, y cuando sea necesario, usa palabras. Ah, qué lindo. ¿No? Exacto, ¿no? Como dando a entender, a veces tocará decir algo, pero la principal manera en la que vas a predicar eso es, pues básicamente la misma idea aquí. Siempre mantente cantando el nombre de Krishna. Cuando sea necesario, agarra la yapa mala, por decirlo así, o agarra el armonio. Pero como diciendo, durante el resto del día, la mayor parte del día, debes seguir estar cantándolo de alguna forma u otra. Para mí es un entendimiento más que no está, ¿cómo decirlo?, disminuyendo la práctica del canto, más bien es un entendimiento más desafiante. ¿No? ¿Explico? Y yo creo que es importante desarrollar estas ideas de manera que se apliquen en todo momento, como hablábamos el otro día, por irme por un momento en esta dirección. A veces en nuestra tradición se dice, uno de nuestros principios regulativos, volviendo a esta idea, es no comer carne. Y yo personalmente diría, no, ese no es el principio regulativo. El principio regulativo es ahimsa. Ahimsa es no violencia. Yo puedo no comer carne y ser tremendamente violento fuera del plato. Y decir no violencia incluso sigue siendo una descripción negativa de la virtud. No sean violentos. ¿Cómo expresar eso de manera positiva? Exacto. Exacto. Varias de estas cosas. ¿No? Ser tolerante, compasivo, amoroso. Y no solamente ser compasivo, porque uno también puede decir, bueno, voy a hacer lo mínimo amoroso que puedo ser. Y sigo ese principio. No, el espíritu del principio es sé lo más amoroso que puedas. No sé lo mínimo indispensable. El espíritu del principio es ser lo más amoroso que puedas. Ahora volvamos a la idea original. No comer carne. Sé lo más amoroso que puedas. Hay un abismo de diferencia entre estos dos. Pero estamos hablando del mismo principio entendido de forma más amplia y más profunda. No estamos diluyendo el principio de no comer carne, lo estamos extendiendo y volviendo más amplio y quizás más difícil de seguir, pero más realista. Entonces, lo mismo con esto estamos hablando de cantar el nombre de Krishna. ¿Cómo podemos entender la idea de cantar de manera más amplia, más abarcativa? Sí, gracias. Cuando, pero escuchando todo eso naturalmente,
se requiere como cierta madurez emocional, cierto contexto, cierta práctica, por decirlo así. Claro, una de las cosas es un que no me cree iluminado, humilde, pero luego me rebotan los versos de los paisandicos me recomienda como que toma ciertas distancias, ciertas, no sé si me puede tejer esa gestión. Vamos a estar hablando de eso estos próximos 2 días. ¿Es posible? ¿Sí? ¿Vas a dormir esta noche o te dejo ahí sin poder dormir? Ok. Sí, sí, pues obviamente totalmente entiendo, ¿no? Humildad, tolerancia, pero ¿cómo, cuándo tolerar en situaciones donde no es saludable? ¿Qué forma toma eso? ¿Cómo todo esto, cómo todas estas virtudes pueden ser utilizadas de manera tóxica para justificar abuso? ¿No? Vamos a estar hablando de todo eso. Por eso digo, por eso le estamos dedicando 4 clases más a este verso, para analizar línea por línea y analizar qué este verso, qué es lo que cada línea realmente dice y qué es lo que no dice, ¿no? ¿Qué es verdadera humildad? ¿Qué es humildad tóxica o falsa humildad? Y así sucesivamente con cada virtud. ¿Sí? Es que, sí, es que yo siempre hago la misma pregunta cuando en las clases con Shay llegamos al tema, siempre pregunto lo mismo, comento lo mismo. Y hoy también, por favor, para seguir con la tradición. ¿Cómo superar? Bueno, yo sé todas las respuestas. Porque me lo ha dicho. Pero ¿Cómo superar esa primera reacción de conciencia baja? Es que la vida es tenaz. es un buen título para un libro, La vida es tenaz, ¿no? No, entiendo lo que vas. Espacio es hermoso, pero es que la vida diaria es muy difícil. Entonces, ¿cómo superar esa conciencia tan baja que se impone en el primer momento? Ese que te llena de rabia. Gracias. Las cotidianas, yo no he oído. Yo le puedo decir, etiqueta y sí. Es hora de promocionar todas las actividades ahora. Y ven a Dios en todo, yo no. No asumas que todos nosotros estamos. Ajá, obvio, no se entiende. Odio, o sea, me intoxico. Oh, gracias. No sé cómo no sé cómo reaccionar, es que esa reacción es automática, como todas las otras reacciones. Impresionante. Bueno. ¿Tienen 5 horas para la respuesta? Se hace un poco tarde, voy a resumir. Sí, pero voy a decir algo breve. Pero... Primero que nada, no estás sola en eso. Para ser honesto, en serio. Porque a veces también, como hablábamos ayer, en la clase ayer, ya te va a gustar esa, hablamos mucho de que todos hablamos de sufrimiento ayer, ¿no? Muchas de las cosas que estaba hablando tienen que ver con sufrir la ira, sufrir el rencor, es un tipo de sufrimiento. Y uno muchas veces piensa, uy, yo tengo esto. Y muchas veces pensamos, uy, todos los demás no tienen esto, todos los demás son tan lindos, tan tranquilos, tan... Y generalmente no, eso no es así, ¿no? Y yo me aíslo, al pensar solo yo tengo esto, me aíslo en mi problema y eso vuelve el problema aún peor. En lugar de entender, todos estamos compartiendo esto en distintas formas, en distintas medidas, pero es una condición global. No es que yo soy la oveja negra de la humanidad, por decirlo de alguna manera. Puede serlo, no solo tú, todos lo podemos sentir así. Nos sobreidentificamos con eso y nos olvidamos que todos están más o menos luchando con lo mismo. Y es necesario poner eso en perspectiva para no sentirme tan solo en eso y no pensar,
pues si no termino aumentando el problema, la angustia, la ira, todo lo que ya lo que estoy padeciendo, lo termino padeciendo más. Entonces, universalizar un poco todas esas cosas y normalizarlas, no para que estén ahí por siempre, pero entender, es parte de la condición humana, es parte del proceso, es parte del viaje, que ya lo puedas ver, que ya lo puedas reconocer, que te das el valor de confesarlo, por decirlo así, públicamente, como lo acabas de hacer. Eso es un gran paso, y que uno lo tiene que ver y apreciar también. Eso es parte del progreso, parte de la solución al problema. Muchas personas ni siquiera lo ven, ni siquiera lo ven, y si lo ven, ni siquiera tienen la capacidad de decirlo. Lo ven, pero no quiere que nadie lo vea en ellos. Entonces, que uno lo vea, que uno lo exponga para que otros lo vean, ya eso es bastante, ¿no? Y que uno luego entienda, no estoy solo o sola en esta experiencia. Ya eso quizás es la mitad del problema solucionado. Como para uno ver eso, para ver esa parte, valorar eso. Y el resto es, obviamente, tomarse el tiempo, indagar, bueno, ¿por qué reacciono así? ¿Qué hay detrás? No sé, si me enojo, ¿qué hay detrás de mi enojo? Gente muchas veces, cuando alguien está muy enojado, y ayer creo que hablamos brevemente, detrás del enojo hay tristeza, hay dolor. Por fuera se expresa como ira, pero detrás de esa ira hay un dolor, hay una necesidad que no se pudo satisfacer y que me hace sufrir y estoy necesitado. Y muchas veces es importante ir más allá, como hablábamos ayer también. Muchas de estas cosas, enojo, rencor, etcétera, son síntomas de algo más. No son el problema en sí, son síntomas del problema. Entonces, ¿qué hay detrás del enojo? ¿Qué hay detrás del rencor? Tenemos que tomarnos el tiempo en explorar eso. Sería como la punta del iceberg, Maharaj, entonces. Ujú, Lo que se ve. Lo que ujú, no se ve es ujú. lo que habría que indagar y ver y Exacto. revisar. Entonces, lo que se ve me viene a invitar a investigar lo que no se ve. Lo que está en el fondo. No quedarme con lo que se ve como si lo fuera todo, porque si no trato de resolver lo que se ve, pero no deja de ser la punta del iceberg, ¿no? Entonces tratar de ir, ¿qué hay detrás de este enojo? Hay dolor. Dolor, ¿de dónde viene ese dolor? ¿No? Es un proceso, es un viaje, hay temor, hay dolor. Detrás del monstruo de la ira o el monstruo que a veces parecemos ser u otros, hay un ser muy frágil que requiere compasión, ¿no? Sea que es el otro, sea que soy yo. ¿No? Tenemos que aprender a relacionarnos con eso desde un lugar compasivo también. Porque simplemente nos condenamos, nos criticamos, afianzamos el problema, ¿no? Si yo me enojo y digo, soy un monstruo tan grande por tener esta ira otra vez, y me empiezo a dar látigo, estoy estableciendo esa ira más y más y más. Y el problema, más que resolverlo, se afianza. Entonces hay que aprender a abordarlo con compasión. Para eso es ver más allá del enojo, más allá de la máscara monstruosa y ver, hay algo frágil detrás, hay temor, hay dolor, ¿no? Conectar desde un lugar más sensible con aquello que por fuera no parece muy sensible, ¿no? Ira, rencor. Entonces, buscar la manera de conectar con todo un lugar más humano, más sensible. Empezar a entenderlo y a dialogar con eso y a aclararlo y a comprenderlo, ¿no? Sí. Y bueno, y también, ya para terminar, ver, ok, como era la vida es tenaz. Eh, la, ok, la dinámica de vida, entiendo, fuera de Shama Ashram hay otras dinámicas de vida, pero también ver hasta qué punto también yo tengo una capacidad y una responsabilidad de decidir qué dinámicas de vida puedo ajustar en mi vida también. Y no simplemente resignarme y entregarme a ser llevado por una corriente y después decir soy víctima del mundo, porque también tenemos un poder y una capacidad de decidir en cierta medida. No digo que uno apriete un botón y todo se da como uno quisiera, pero hasta dónde puedo elegir, hasta dónde puedo hacer pequeños cambios en mi día a día que hacen que mi vida no sea tan tenaz, por decirlo así, ¿no? ¿Cómo reducir la tenacidad de mi vida? Gradualmente, en cómodas cuotas, ¿no? Siempre hay algo que podemos hacer. Generalmente siempre hay algo que podemos hacer y que no estamos haciendo. Entonces esa es la pregunta de cada día. ¿Qué puedo hacer hoy
y que sé que lo puedo hacer, no algo imposible, que trato de hacerlo y no lo puedo hacer y me frustro, algo que puedo hacer y que debería hacer y que necesito hacer y hacerlo. Hacerlo. Y quizás esto es un cambio infinitesimal, pero uno sumado al otro mañana, pasado mañana, eso genera el verdadero cambio en última instancia, ¿no? No es que las cosas van a cambiar súbitamente de un día al otro. A veces esperamos eso, ¿no? Tenemos esa, ¿no? Esa idea más romántica del milagro de fin de semana, por decirlo así. Pero muchas veces el cambio es gradual, exponencial, ¿no? No subestimemos el poder de esos cambios. Lo que puedo decir en unos pocos minutos. ¿Algo más antes de cerrar la sesión? Sea pregunta, sea comentario, lo que quieran compartir. Porque a veces puede ser el mismo camino y al final va a ser lo mismo, pero digamos a veces vemos más como, bueno, cómo nos estamos relacionando con los demás, porque nosotros creemos en las personas, en una forma diferente, o hacer cambios, entonces empezamos a relacionarnos mejor con los demás y como que supongo que en algún momento nos hace conscientes de ello, pero a la final termina siendo el mismo camino, que es como empezar a relacionarte con los demás, como desarrollas esa relación con los otros, terminas encontrando a Dios. Digamos, no no quiero encontrar a Dios, voy a empezar a relacionarme mejor con los otros, no. Saber que al final es el mismo camino, ¿no? Pero entonces, como cuando nos relacionamos con los demás de una mejor forma y miramos como el amor en los otros, inconscientemente necesitamos, así no lo hayamos estado buscando en un inicio, nos vamos acercando a Dios y a esa relación con Él. Sí, gracias. Compartimos la perspectiva. Andrés. Un gusto, Andrés. Gracias por venir. Yo estaba reflexionando un poco de la responsabilidad que tiene uno arranca en este camino y cierta intención, con disciplina, todo esto, pero cuando uno tiene que hacer yoga, hacer yoga, pero es una responsabilidad muy grande porque dicen, usted es eso, y empieza a leer. Y entonces, son encontrar también lo de yogis como algo espiritual o como es más la forma que el fondo. Un momento de la introducción me gustó mucho porque como que te toca, te pone a pensar realmente, yo me debería decir que hago yoga, porque es muy compromiso. Pero dice que es eso, o sea, que deberíamos esperar o no tan directo, pero menos usted debería. Se pone Si no quiero desanimar a nadie ni traumatizar a nadie, mucho menos, pero sí entiendo el punto y obviamente este verso que vamos a estar analizando, por favor que les queden claro, no estamos diciendo esto es algo, como dije, fácil, no es que yo por hablar de esto ya lo estoy practicando a la perfección de pies a cabeza, siempre se puede seguir practicando, ¿no? Entonces, como para tener eso en claro también, ¿no? No es algo que, pero sí, como tú dices, Andrés, si alguien, no digo se jacta de ser un yogi, pero al menos intenta abordar una práctica espiritual desde un lugar coherente y profundo, valores como estos tienen que estar. Más allá de este verso, como digo, los encontramos en todas las tradiciones. Son como pilares en cualquier tradición espiritual. Cristianismo, judaísmo, budismo, hinduismo, vaishnavismo, o sea, son valores universales. Entonces, este tipo de cosas muestran, ok, quién realmente está. Y quizás es más para aplicarlo a nosotros, no tanto para andar examinando a la otro. Hay que empezar por casa, sobre todo, ¿no? Pero sí es una responsabilidad, amiga. Sí, Natalia, un gusto. La indiferencia.
Mm. No, ¿eh? No más para aclarar. No, hay 5 razas. Bueno, todo un tema hablar de raza. Es un término sánscrito para... En este, sí, por decirlo de alguna manera, no los quiero complicar mucho. Se hablan de 5 centrales y de 7 secundarios, al menos en nuestra tradición, pero ninguno de ellos existe la indiferencia. Aviso nomás para aclarar, existe la risa, existe el temor, existe la ira, existe, etcétera, etcétera, el asombro, la miseria, la compasión, pero no existe la indiferencia. Nomás para aclararlo por si lo escuchaste de alguien. Entonces no sé si capaz tenías una pregunta en base a eso y ahora te estoy. Ok, quizás santa raza sería una cuestión así, pero no sería definido como indiferencia. Santa raza proviene de Shanta, viene de Shanti, ¿no? Shanti en sánscrito significa paz y Shanta significa a alguien que está en paz. Y Shanta raza principalmente se refiere a una contemplación, utilizando un término cristiano, ellos utilizarían la idea de contemplación beatífica de Dios, que básicamente implica simplemente dedicarme con contemplar a Dios, contemplar la realidad divina y estar lleno de paz y de satisfacción por Dios. No verme inclinado a entablar una relación de servicio personal con Dios. Simplemente estoy satisfecho contemplando a Dios, contemplando la realidad que Dios es. Pero yo no traduciría eso como indiferencia, ¿no? En realidad. Sí, es un tipo de apreciación, de contemplación de lo divino, en donde aquel que contempla siente plena satisfacción en esa situación, ¿no? Otros se sienten llamados a entablar un vínculo más personal, activo, dinámico de servicio, pero Santa Raza es una de las relaciones que se ofrecen eternamente, al menos en nuestra escuela. Uno puede obtener eso por la eternidad. O sea que si por la eternidad uno puede obtener eso, no puede ser algo malo. ¿No? En algún momento no se puede un año o 2 años, sino que lo opuesto a la amor anterior es una diferente. Amén. Claro. Y Santa Raza en un sentido es una forma de amor, en donde yo contemplo el objeto de mi amor y amorosamente contemplo y medito en esa forma. Quizá no me siento llamado, como digo, a una interacción dinámica de servicio, pero hay una contemplación amorosa. Sí. Bueno, quizás podemos bajar por aquí hoy. Mañana igual seguimos compartiendo para no sea más tarde. Mañana no sé si quieras compartirnos Sundari el horario para mañana temprano, quizás ya se sabe. 6 tenemos como el ritual que hacemos aquí todas las mañanas, a las 6 de la mañana, que dura más o menos unos 20, 30 minutos. Y después Maharaj nos va a ir como guiando en ese canto del nombre. Algunos ya vienen cantando, ya lo saben hacer, para otros es nuevo, entonces va a ayudarnos como a introducir el canto de Dios. Y a las 7 es la siguiente conferencia, segunda conferencia. Entonces, recomendado que vengan temprano, vengan a las 7, aprovechen. O sea, a las 6 es la ceremonia, pero si por una razón u otra no pueden venir, a las 7 es la clase de la mañana y la de la tarde a las 6, como a este horario, 6 y algo. Sí, 6. Sí. Muchas gracias a todos por venir. Gracias. Un gusto. Seguimos compartiendo estos días, aquellos conectados online también. Gracias. Buenas noches. ¿Sí? Bueno, ¿y esto? ¿Cómo sería? Ya sé. Okay.